Y vamos a pasar entonces a analizar la terrible que ha sido ver esta semana los efectos que han dejado hasta el momento las lluvias en el norte del país. Tenemos como saldo a 13 fallecidos en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad. Tenemos, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, 2.337 domicilios dañados por las precipitaciones. En Lambayeque tenemos un reporte de 2.065 viviendas comprometidas, alrededor de 1 millón de personas en Lima, de acuerdo con el alcalde metropolitano Rafael López Aliaga, estarían en situación vulnerable ante la ocurrencia de lluvias de mediana intensidad. Y vemos, digamos, lo que solemos ver con mayor o menor intensidad en los primeros meses del año, que la temporada de lluvias finalmente termina teniendo efectos destructivos a nivel material y muy lamentables a nivel personal por pérdidas de vidas humanas. Porque es que el plan de reconstrucción con cambios no ha convertido al Perú en un país más resiliente frente a estos fenómenos que no se dan todos los años, pero que sí podemos esperar que se den cada cierto tiempo. Lo vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, con Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Comité de Domingo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que Reconstrucción con Cambios, lo comentaba al comienzo, era un plan que era por definición temporal, una entidad estatal creada por una ocasión de emergencia, el fenómeno El Niño del 2017, que debía ejecutar poco más de 25.000 millones de soles en 3 años, con la posibilidad de ampliarlo un año? Estamos en el 2023 y todavía no pasamos la página, no podemos decir ya reconstruimos todo lo que se destruyó con el fenómeno El Niño de 2017 y estamos en 2023 con un ciclón Yaku en el norte del país generando muertes y destrucción y con la posibilidad terrorífica hasta ahora, digamos, que se mantiene como una posibilidad de que se pueda dar un nuevo fenómeno el Niño este año. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos dice esto de las capacidades o más bien de las incapacidades de nuestra gestión pública del Estado peruano? Efectivamente, teníamos una institucionalidad creada, como es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, miremos el nombre, ¿no? Para la reconstrucción, ¿no? Con una lógica de reconstruir, antes que hablar más bien de soluciones mucho más integrales, que en un momento lo voy a mencionar. Pero tenemos la institucionalidad creada, tenemos el presupuesto asignado, tenemos responsables, tenemos un plan que se lanzó en el 2017 con una serie de intervenciones que se han venido actualizando a lo largo del tiempo de forma constante, como hemos podido ver o podemos revisar en las normas que salen en el peruano, actualizando el plan. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué es que tantos años después, excediendo los 3 años que se dijo en su momento, tenemos esta situación? Bueno, la reconstrucción por cambios, la Autoridad para Reconstrucción por Cambios, recordemos que opera en total en 13 regiones. Llega pues hasta Arequipa, también está Loreto, pero sin embargo nosotros lo tenemos mucho más vinculado en nuestra mente al tema del fenómeno del niño que impactó principalmente en el norte del país. Y es en el norte del país donde nuevamente estamos viendo esta presencia de eventos climáticos recurrentes, sí, pero que este año están teniendo pues una fortaleza, una presencia un poco mayor, pero que sin embargo ya había sido comentada o anunciada inclusive por las propias autoridades, tanto autoridades locales que desde febrero lo mencionaban, como el ministro de Defensa, Senami, que desde comienzos de marzo lo venían señalando. ¿Qué es lo que ha pasado en general para que tengamos estos resultados? Yo creo que has dado en el clavo cuando has dicho que hay un tema de ausencia de gestión pública, que ha habido un tema de una precariedad inicial en cómo estaba concebida la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios y el propio plan, así como también una constante rotación que ha hecho que se pierda el componente técnico necesario para darle continuidad a los avances que ya veíamos que se empezaban a dar en materia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Yo me permito señalar que han habido distintos momentos desde el 2017 que se creó la ARC a la fecha. Yo creo que tuvimos unos primeros años en los cuales no veíamos mucho movimiento, ni presupuestal, financieramente hablando, ni en ejecución de obras, y que luego más bien, casi a mediados del 2021 por ahí, se tomó la opción de que, bueno, dado que no podemos reconstruir el norte, ya estamos excediéndonos el plazo y las necesidades siguen latentes, pues vamos a buscar otro camino que de alguna forma se
recogió del marco de la experiencia de los panamericanos, que fue el tema de los contratos gobierno a gobierno con la implementación de una PMO y con el apoyo, en este caso, del gobierno del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda. Entonces, en ese sentido fue que se suscribió este contrato de gobierno a gobierno, que dicho sea de paso, tomó también un poco más de tiempo del previsto inicialmente para ser suscrito, hubo ahí también una cierta demora, y que luego pues empezamos a tener una serie de reportes y noticias de que se empezaba a ejecutar financieramente el recurso, que se estaban haciendo transferencias, ejecuciones de colegios, de puentes, de caminos, inclusive se hablaba de una serie de kilómetros de drenaje pluvial que justamente para el río Piura que habían sido financiados con la reconstrucción con cambios. Luego tuvimos otra vez un escenario de cambios que al nivel del alto mando se pueden dar en todas las instituciones públicas, pero que también llegaron a los cambios en la tecnocracia. Y es ahí donde empiezan a coincidir también que salen una serie de noticias de parte de la Contraloría que te habla de obras paralizadas, más de 100 obras de la reconstrucción por cambios paralizadas, ¿no? El año pasado. Empiezan a haber una serie de denuncias públicas de autoridades locales de supuestos escenarios de corrupción, tanto así que el actual premier inclusive señaló a comienzos de año de que iba a hacer un trabajo conjunto para revisar lo que estaba sucediendo en el marco de la ARC, porque había una serie de denuncias de escenarios de corrupción en el marco de estas obras. Donde hay obra pública, no podemos descuidar el tema de la corrupción. Entonces, claro, pero solamente quería hacer una pregunta complementaria. No supuestamente el acuerdo gobierno a gobierno, que es, digamos, por simplificarlo, reconocer que somos incapaces de hacer algo y pedir ayuda a un tercero que debería tener más experiencia que nosotros, ¿no era la principal motivación evitar la corrupción en la autoridad de la reconstrucción con cambios? Efectivamente, la transparencia justamente en el manejo de esos recursos era parte de lo esperado. No obstante, tenemos pues que las autoridades han señalado a inicios de año que han encontrado algunos escenarios de denuncias que se tendrán que investigar. No habrá que ver en qué momento surgieron, en qué etapa, en qué gestión, en qué parte del proceso, porque es un proceso largo desde que se hacen los análisis de los estudios técnicos, que se hacen las licitaciones y que finalmente se empiezan a construir las obras por partes, ¿no? En que se hacen finalmente los proyectos. Entonces habrá que ver exactamente en qué momento o en qué etapa del proceso se podrían estar presentando o se habrían presentado algunos escenarios que señalaba la autoridad. Pero en general yo creo que aquí lo que nos ha pasado es que no hemos aprendido de experiencias que ya hemos tenido, porque no es la primera vez que tratamos de reconstruir una parte del país que ha sido impactada por un evento de desastre natural y que no lo hemos logrado en los tiempos y en las condiciones adecuadas. Tenemos la experiencia del Forsur, pero parece que no hemos sabido recoger esa experiencia. Y eso que fue por el terremoto en el sur del país. En el sur. Y se aceptó de casi todos los controles y sistemas administrativos, pero eso no era el problema porque finalmente igual las obras no llegaron. Entonces, ¿qué está pasando en el caso puntual de ARC? Yo creo que hay una confluencia de una serie de aspectos que tienen que ver con lo que estamos mencionando, pero que también tienen que ver con un tema inclusive mayor. Y es que en el caso de ARC, así como en general de todo lo que es el SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, incluido el fondo para el FONDES, ¿no? Que es el Fondo para las Intervenciones ante la ocurrencia de desastres, el plan de reconstrucción cambios. En parte, ¿sí? Y tenemos en general que yo creo que no se ha tenido desde el inicio una buena planificación, ¿no? Por eso es que hablamos, al comienzo les dije que el nombre inclusive nos hablaba de reconstruir, pero la mitigación fue un componente secundario que luego, en el transcurso de los años, se ha ido implementando, pero inclusive su implementación tardía no vino con la suficiencia en fuerza y en solidez que necesita un país como el nuestro, donde estamos expuestos constantemente a que puedan haber lluvias, siempre en verano, pero también a que suceda el fenómeno del Niño. Y ojo que en el 2024 se viene anunciando ya que se va a presentar pues, un fenómeno del Niño importante. Entonces yo creo que ahí hay una serie de elementos que tenemos que revisar como país de forma integral de cómo está funcionando todo el SINAGER y todas las herramientas que tenemos para prevenir y atender los desastres naturales, incluida la ARC, incluido el FONDES. Y cuando me refiero a la falta de planeamiento o de una estrategia, es porque lo que yo considero que se viene sucediendo o que ha sucedido prioritariamente a lo largo del tiempo es que se han atendido conforme iban llegando los requerimientos, los gobiernos regionales, de las municipalidades, y conforme iban pasando la valla técnica, por pedido.
Y conforme Ujú. se iba pasando la valla técnica, decía ya, este colegio sí, este puente sí, esto de acá sí, pero sin una estructuración de planificación, menos una planificación urbana, teniendo en cuenta adecuadamente un enfoque territorial, el cauce de los ríos, el tema de los drenajes, la situación del suelo, qué tan absorbente es o no para poner tal o cual tipo de materiales, e inclusive el tema de qué obras realizar primero y en qué orden. Entonces Ujú. tú puedes estar levantando una infraestructura que se ha caído, pero no estás haciendo las obras de mitigación de manera que al momento que vuelva a suceder el desastre natural, ¿cómo evitas que obviamente que se vuelva pues Se vuelve a a caer. Ujú. afectar esa infraestructura o a Ujú. que hayan pues afectaciones a la vida de la población? Y que Todas al final estas. terminas, digamos, afectando a la gente y desperdiciando recursos públicos. Efectivamente, todas estas aguas que estamos viendo que están acumuladas, emposadas, yo creo que ya desde ya sería importante que el Poder Ejecutivo y en general las distintas instituciones vayan preveyendo cómo se va a transformar esto en una situación de dengue, entre otras afectaciones a la salubridad que potencialmente vamos a estar escuchando en las próximas semanas. Estamos muy tarde para resolver los problemas de la Autoridad de Reconstrucción con cambios, debido a que el planeamiento, digamos, es ni siquiera el paso uno, ¿no? Es el paso cero antes de empezar a ejecutar. Estamos tarde para enmendar el camino. Podría establecerse como una revisión o una reestructuración, como había anunciado durante su solicitud de confianza al Congreso a un premier Alberto Otárola, que dijo que se iba a reorganizar Reconstrucción con Cambios, aunque priorizaba, digamos, el tema de la corrupción como el motivo y no tanto, digamos, los errores en planeamiento de los que estamos hablando. Estamos tarde para atender a la gente y para prevenir las afectaciones. Estamos tarde porque se está retrasando el inicio del año escolar. Estamos tarde porque hay gente que ha fallecido y hay una serie de infraestructura que está inutilizable y hay una serie de personas que están viendo su vida cotidiana, sus ingresos familiares seriamente afectados. Tarde estamos, pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer. Y que se puede hacer, se puede. En gestión pública siempre es posible mejorar. El tema es que tiene que ver la decisión de hacerlo, la prioridad de hacerlo y los esfuerzos conjuntos de hacerlo. Por ejemplo, me parece positivo que hoy día haya sesionado el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es parte del SINAGER. Es la máxima instancia política donde se toman decisiones y se llegan pues a articulaciones en conjunto entre las distintas instituciones que participan. No obstante, me parece un poco tarde, si es que esto se sabía desde finales de febrero, inicios de marzo. Entonces yo creo que también nuestra capacidad de reacción, hay que puntualizarla. Es cierto y es indudable que hemos tenido un perjuicio a la meritocracia que estaba presente en la ARC, que muchos funcionarios de línea que no eran los altos mandos, sino más bien personal técnico, que tenía que coordinar con los gobiernos regionales, los alcaldes, los equipos técnicos de estas instituciones, así como con el equipo de la PMO y del G2G, al moverse pues constantemente esas coordinaciones quedan un poco en el aire, la continuidad de criterios técnicos también, sí ha habido esa afectación, pero yo creo que sin embargo es momento de buscar nuevamente atraer a la meritocracia en un cuadro pues en el que se busque la continuidad, ¿no? Y que se busque también darle mayor énfasis al trabajo conjunto. Entonces yo creo que este es el momento adecuado y me parece positivo que se estén dando ayudas asistenciales para las Este personas bono de afectadas. 500 soles que se ha anunciado para los afectados, los que han sufrido la afectación de sus viviendas, ¿no? Efectivamente, es positivo que se tengan prontas acciones asistenciales, pero no es suficiente para un Estado moderno basarnos en atenciones asistenciales frente a algo que sabíamos que muy posiblemente iba a ocurrir. Ok, nadie podía hablarte del Yaku y del ciclón, pero ya pues las autoridades conocían desde hace unas cuantas semanas que iba a haber un escenario muy fuerte de lluvias en el norte. Entonces, remontarnos todavía a lo que se hizo el año pasado, a lo que no se hizo el año pasado o el antepasado o hacia atrás, sí, nos sirve para analizar la experiencia, pero también tenemos que hacer un corte y empezar a tomar acciones rápidas, ¿no? ¿Qué acciones se podrían tomar? ¿Qué podríamos esperar o qué deberíamos estar esperando que se anuncie en los próximos días, más allá de, como tú dices, estas medidas asistencialistas, que son, digamos, poner una curita en la herida, pero si no se limpia y se desinfecta constantemente, se puede generar un problema? Es una, digamos, acción de emergencia, pero no soluciona el problema de fondo, que es que las personas no tienen una vivienda donde vivir ahorita.
Una acción rápida que yo creo que se tiene que tomar es desde ya que los equipos técnicos del Poder Ejecutivo se sienten con los equipos de las municipalidades y los gobiernos regionales a llenar las fichas técnicas para solicitar los recursos del FONDES o a llenar los documentos técnicos que pueda pedir la ARC, pero en conjunto, mesas de trabajo conjunto, no solamente una asesoría y una PPT, no, un trabajo conjunto para que de esa manera no haya mucho rebote en los documentos, donde también pasa el tiempo y la necesidad sigue latente. Entonces, si desde ya se despliega un equipo técnico del Poder Ejecutivo que pueda ayudar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales a elaborar estos documentos técnicos, identificando bien las necesidades, cuantificándolas bien, solicitando los recursos, haciendo los avances que se necesitan, pues yo creo que más rápido vamos a ver que se cuente ya con la implementación de obras. Me preocupa, por ejemplo, que se diga que no se tienen los equipos comprados o listos para ser comprados. Al Perú no le va muy bien comprando. Entonces yo creo que cuando hemos tratado de comprar Uria, que debe ser una de las cosas, digamos, con menos detalles técnicos, porque es una materia prima bastante común, no hemos podido hacerlo. sí, yo creo que ahí va a ser muy importante el rol tanto de Perú Compras como general de la Dirección General de Abastecimiento del MEF, que es el rector del abastecimiento público, para ayudar a que las instituciones puedan encontrar la claridad de cómo realizar estas compras, ¿no? El tema de las motobombas y otros equipamientos que se necesitan con urgencia y que nos ha dicho el Poder Ejecutivo a través de los medios que no se tienen. Entonces sí es preocupante y por qué no se empezaron a comprar desde hace un par de semanas cuando esto se conocía. Exacto, ¿no? Ese sentido de urgencia, esa rapidez que no hemos tenido hasta el momento es la que tenemos que ver, especialmente si estamos saliendo ni siquiera saliendo, ¿no? En medio de una emergencia como la que ha generado el ciclón Yaku y a portas de un posible, como decía, fenómeno del Niño en un futuro cercano, ¿no? Y hacer énfasis en estas, no solamente las labores de reconstrucción, sino también en la prevención, en la mitigación, en cómo también temas que se han dejado de lado, como trasladas a las personas que han establecido sus viviendas en quebradas, que están en constante riesgo de huaicos o en espacios en los que en cualquier momento, por aumentos de caudal del río, se inundan. ¿Cómo hacemos para evitar que peruanos sigan viviendo en esas situaciones de vulnerabilidad constante frente a fenómenos como este y cómo nos convertimos en general en un país más resiliente frente a los desastres naturales que se repiten constantemente? Muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado esta noche. Ha sido Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Hasta la próxima.